la industria del juicio, que es decir, hay mucha gente que inventa juicios laborales, porque las pymes quiebran por los juicios laborales, porque los convenios colectivos son vetustos. Bueno, esto es la narrativa o el discurso público que una vez más en loop vive la Argentina. Y digo en loop porque esto es muy similar a lo que sucedió en el menemismo y también con la Alianza. Entonces vamos a escuchar, porque en el menemismo esto no existía, los streaming, pero sí existen los streaming, los influencers ahora, cómo van calando y horadando de manera profunda cada dimensión cultural y social de la sociedad para instalar este tema, para que la gente y los laburantes que están cagados de hambre, para decirlo en criollo, digan, necesitamos una reforma laboral para estar mejor, con esa fuerza. Entonces, como nadie acepta graciosamente el horror siempre se disfraza de algo lindo. Por ejemplo, creación de empleo, por ejemplo, vas a cobrar en dólares, salarios de productividad, etcétera. Vamos a escuchar a un influencer, esto lo digo en serio, pidió perdón de lo que dijo acá ahora, que van a escuchar y ver, pidió perdón, pero es interesante porque, así como lo dijo Martín Sirio, y realmente no estoy haciendo personalismos, lo dice mucha gente. A ver qué dijo Martín Sirio respecto de los juicios laborales. Ayudás a alguien y de repente te inventan un juicio laboral, boludo. Qué terrible, qué terrible. Yo, esto no sé si se aprobó, pero había mandado como algo, Milei había mandado algo como para terminar con la industria del juicio laboral, que a mí me pareció perfecto, pero no sé si se terminó aprobando realmente, porque, claro, pues es tremendo. O sea, porque medio que de cualquier forma se puede demostrar de alguna manera, porque ante la duda siempre la razón la tiene el empleado, que en realidad debería ser igualdad de condiciones. Es como, está bien, pero pasa que al generar eso siempre se genera como que exista la industria del juicio laboral, porque siempre va a tener razón el empleado, que puede decir cualquier cosa y que ante la duda va a tener razón, y en realidad no tiene que haber pruebas para todo. O sea, todo se debería juzgar con pruebas, en realidad. Entonces después, viste, y hay muchos como que uno siempre piensa en el juicio laboral capaz en empresas grandes, que decís, bueno, si le haces un juicio laboral a, no sé, una Telefónica X, bueno, es como una empresa grande que no le vas a mover la aguja, pero el tema es que sucede un montón con pymes o con directamente el almacenero. Ahí está, ahí sucede con pymes y demás. Varias cosas, dice. Primero, existe la industria del juicio laboral. No puede existir industria del ejercicio de un derecho constitucional. Habría que preguntarle a Martín Sirio y a tantos otros qué piensan de la industria de las quiebras fraudulentas, de las aseguradoras, etcétera. Ahí nadie dice nada. Hay un sobrefoco. Pero además, Nico, son los buenos tituleros, antes hay que decir también, ¿eh? Sí, son los buenos tituleros. Es como tal chorro siempre descalza. Esto de el empleado siempre gana el juicio laboral. Mentira. Si vos laburás en un kiosco o en un lugar donde no tenés testigos, trabajaste sin registrar, ¿cómo lo probás? Hay que preguntarles a los que dicen, ¿cómo lo probás? ¿Qué medio tenés para acreditar? Se pierden juicios laborales. Y después, la Justicia Nacional del Trabajo, que por algo el macrismo se está encargando de destruirla, es la que está imbuida de principios como el principio protector. El juez laboral no es imparcial, pero no neutral. La imparcialidad sucede porque el trabajador debe probar lo que está diciendo. Si el trabajador dice, señor juez, la vaca está volando, o señor juez, me pagaban en negro, lo tiene que acreditar y probar. No es neutral porque el derecho del trabajo tiene una desigualdad estructural de los trabajadores respecto del empleador. Así que eso no existe. Después, perdón, tú dime. No, es que te quería preguntar algo que me parece que está bueno como machacarlo, Nati, que la semana pasada incluso lo hablábamos con Mariano Recalde. ¿Por qué calza en el sentido común? Es la pregunta, porque ¿sabes qué? Porque hay casos después, ¿viste? El típico. El amigo kiosquero, el amigo que tiene una pyme, y sí le causó un juicio donde capaz hubo información errónea, ¿no? Por una de las partes. Pero digo, un caso o un abogado carancho no puede explicar todo. Te voy a decir qué es lo que yo experimenté con más de 20 años de ejercicio en la profesión. Yo soy abogada laboralista y siempre asesoré trabajadores. Hay una especie de sacralización en el inconsciente colectivo de lo que es el trabajo. Claro. Lo primero que te dice la gente, yo no quiero sacar ventaja, pero yo no quieren hacer juicios laborales, se sienten ventajeros. Entonces yo les pregunto y le digo, si usted tuviera una propiedad y no le pagan el alquiler, ¿tendría algún tipo de prurito, de trapujo para hacer un juicio laboral? Inmediatamente te dicen que no. ¿Por qué? Porque una cosa es ser el estatus jurídico y social de ser propietario. Propiedad privada. Y otra cosa es ser un trabajador. Claro. Y eso sí es habernos ganado la batalla cultural. Trabajador puesto menor. Puesto menor. Claro. Entonces, esto no se ganan todos los juicios laborales. Los jueces laborales son imparciales, pero no son neutrales por imperio constitucional. Y Nietzsche decía, miren cómo pasamos esto a Nietzsche. Nietzsche decía que la operación política o humana por excelencia era establecer la relación de causalidad. Es decir,
quiebran las pymes por los derechos laborales. Claro. O hay derechos laborales, quiebran las pymes. Claro. Esa relación de causa-efecto es una operación política. No quiebran las pymes porque el modelo económico es choto. Claro. Y es empobrecedor. Si no. Entonces ahí vamos con lo que Cristina mencionó también en el tuit anterior. ¿Hay menos pymes? Por supuesto que sí. A mí me ha pasado de ir a hablar a la Comisión Nacional de Derecho del Trabajo, o la Comisión Nacional no, la Comisión de Derecho del Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación como especialista en Derecho del Trabajo, y escucho a los colegas de las empresas decir, ¿cómo vamos a tener reducción de las jornadas si con estas leyes estrictas quiebran las pymes? En ningún momento tiene la derecha esa sapiencia, la tiene, pero tenemos una derecha embrutecida de decir, a ver, ¿cómo impacta en la estructura de costos de una pyme la dolarización de las tarifas? ¿Cómo impacta en una empresa textil la apertura de la importación y que entren los productos de Termú y de Jane? ¿Cómo impacta la caída del salario? ¿Cómo impacta un 240% de inflación desde el gobierno de Milei? Y la devaluación, o sea, ¿no se les cae una idea? Sí, se les cae una idea, pero esta derecha embrutecida es necesaria. Entonces, hay 19.024 pymes menos, esto lo sacó CEPA hace unos días, toma como parámetro las encuestas que hace, o las encuestas no, las plantillas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, 19.000 pymes menos, 19.000 empleadores también menos, y un 99,2% de esas pymes menos son de menos de 500 empleados, Es decir, son pymes, estrictamente pymes, que son obviamente el sujeto debilitado también de esta economía. Lo que pasa es que, tal como decía Aldo Ferrer, el concepto de empleador o de empresario es un concepto político. Claro. Y si el pequeño o mediano empleador no advierte que sus intereses están más atados a las clases populares que a los de los grupos concentrados, entonces vamos mal. Varias operaciones políticas por excelencia de causalidad tenemos que hacer. Sturzenegger dijo que el objetivo de la reforma laboral, que todavía no se conoce, y esto contestándole a ATE por la marcha que hizo, es que la gente gane más y que tenga más empleo, porque hace 10 años que no se crea empleo. Están con ese latillo, hace 10 años que no se crea empleo, hace 10 años que no se crea empleo. Ahora bien, Cristina dejó un 5,6% de desempleo. Más de un 50% de participación en el PBI. Por supuesto que el gobierno de Alberto Fernández profundizó esa caída que ya vino con el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, es el modelo económico estúpido, no los derechos laborales. Porque con estas mismas leyes laborales se crearon 5 millones de puestos de trabajo. Y recuerdo lo que hizo, porque recién me había recibido, hacia mis primeros casos laborales. Néstor Kirchner lo primero que hizo fue aumentar los salarios a través de asignaciones no remunerativas y por decretos. ¿Se acuerdan las discusiones que hubo en el gobierno de Alberto Fernández? Si esto sí, si esto no. O sea, el poder no perdona. La doble indemnización. La doble indemnización duró hasta septiembre del año 2007. Lo tenías a todos despotricar por la doble indemnización. Se creó más empleo. ¿Y qué pasó? Sacaron la doble indemnización cuando la desocupación bajó de los 2 dígitos. Que es lo que decía el decreto. O sea que no es tal cosa. Pero por último, y como para cerrar antes, voy a cerrar con una frase de Eve, pero por último vamos a escuchar qué dice un empleador de varias cadenas de heladerías. Fíjate, pobrecito, perdió 3 casas por los juicios laborales. Lo escuchamos. Acabamos de perder un juicio de 50 millones de pesos que el empleado no era empleado nuestro. ¿Sufriste vos cuántos juicios laborales como empleador en tu vida? Debo haber perdido 3 casas enteras, pero no solamente juicios laborales nuestros. O sea, te doy un ejemplo bien concreto. Acabamos de tener una discusión con un juez, acabamos de perder un juicio de 50 millones de pesos que el empleado no era empleado nuestro. Un empleado de un franquiciado, que la franquiciada cerró su local porque se fundió. El empleado nos hizo un juicio laboral a nosotros, que no tenemos nada que ver. O sea, nunca fue empleado nuestro. El juez decretó que nosotros éramos solidarios, no teníamos nada que ver, y me embargó las cuentas a mí en forma personal y a la compañía. Eso es una locura atómica, eso es ilegal. Entonces, ¿cómo yo tengo que pagar un juicio laboral de una persona que nunca fue empleado mío y que no lo conocía? Y eso es la Argentina de hoy. ¿Esto pasa muy seguido? Es un sinvergüenza. Sí, pasa, y yo lo he tenido que escuchar en audiencias directamente de conciliación, cuando te dicen eso no es razonable. Razonable es lo que dicen ellos, como digo yo. Esto es razonable para ellos. Van con el viento y dicen más o menos lo que te tengo que pagar. Le jode pagarle al laburante. Lo que el señor está diciendo es que
el empleador puede optar por el proceso productivo o por la organización económica y técnica de la empresa que le plazca, así lo dice la ley de contrato de trabajo. Ahora, debe responder por sus obligaciones laborales en función del producto que tiene. Si tiene un contrato comercial de franquicia, eso empece a que si el franquiciado no cumple las obligaciones de pagar aportes, por ejemplo, que es lo que establece la ley, claro, el señor tenga que pagar. Entonces a mí me llama la atención, porque siempre cuantifican los juicios. ¿Y cuánto se perdió con la huelga? Nunca cuánto se perdió con el campo, ¿se acuerdan? Ahí era como la buena víctima, ¿viste? Estaban todos cortando rutas y todos aplaudíamos. Pero mensuran ellos y no mensuran cuáles. Yo le preguntaría, ¿y qué consiste el juicio? ¿Qué incumplió el empleador? ¿Qué incumplió el franquiciado? Claro. Porque una franquicia es justamente poner un negocio que ya tiene probado su éxito, claro, y toda una determinada estética o estructura. ¿Querés los beneficios o no querés los costos? Claro, claro, o sea, es como... Para perder 3 casas, no sé, era un esclavo. La chancha a los 20 y la máquina de hacer chorizo, diría Javier. Él debería haber controlado esa empresa. ¿Y qué situación? El punto es el siguiente. Cuando vos tenés un contrato laboral con un laburante, hay obligaciones contractuales, pagar los aportes, pagar la remuneración y demás. Si, por ejemplo, el titular el franquiciado no cumple esas obligaciones, por la ley de contrato de trabajo, el franquiciante tiene la obligación de controlar esa obligación. Porque, a ver, pasó esto, perdón que me vaya un poquito más, pero claro, es un minuto. Porque hasta incluso vos podrías agarrar y decir, yo, si soy alguien que habilita una franquicia y soy responsable, cuando veo que el franquiciado no está respondiendo, hermano, sacá mi nombre de ahí. Pero además hay contratos de franquicia donde hay acciones de repetición. Claro. Pero en las franquicias hasta te exigen la música que tiene que haber, totalmente, la música funcional. Piso de calidad, te compran vos los productos centrales. Son capaces de controlar que le paguen los aportes a un laburante. En los términos de la ley de contrato de trabajo que tanto denostan. Le jode la ley de contrato de trabajo y fue uno de los primeros artículos que tocaron, el artículo de la tercerización el 23 de abril de 1976. Eso ya no lo tenía preparado Videla, Macera y Agosti. Lo tenían preparado los grandes estudios jurídicos que fueron los que hicieron el decreto 70/23 y la ley de bases, que no trajo ningún tipo de empleo ni nada por el estilo. O sea, empleador en los términos de la ley de contrato de trabajo es quien se aprovecha de la prestación de alguien. Y en 1993 la Corte Suprema de Justicia de la mayoría automática le dijo a un trabajador de que tenía 20 años de antigüedad, que no pudo cobrar nada de su empleadora embotelladora que trabajaba para Pepsi, que bueno, nada, se va a aventar las inversiones si nosotros fallamos a favor tuya con una interpretación como corresponde a la ley de contrato de trabajo. Yo me pregunto, ¿Pepsi puede colocar su producto en el mercado sin una embotelladora? No, que te tira a abrir la boca. Abre la boca y va con una manguera, claro. Entonces, claro. Es necesaria esa empresa a los fines de colocar el producto en el mercado. Esa es la pregunta que vale a los fines del derecho laboral. Entonces, Eve de Bonafini decía, protesta con propuesta. A mí me encanta eso. Nosotros no solamente estamos diciendo esta reforma laboral no, sino que la propuesta es reducción de la jornada, reglamentación de la participación en las ganancias, incorporación de los trabajadores de plataforma, como se está haciendo en otros países con trabajo dependiente. Y otra de las cosas, la gran batalla cultural y que gira en torno a trabajo independiente, no sos más cool por tener un trabajador independiente. Podés cobrar bien, no es incompatible. Podés cobrar bien, tener un buen salario, manejar la soberanía de tu tiempo y aún así poder vivir bien. Esa fue la batalla que nos ganó la derecha. Pregúntenle si algún laborante de segunda o tercera línea de Techín cobra mal y no puede manejar su tiempo. Acá lo que está en discusión es la distribución de la riqueza. Y nos quieren hacer creer que si discutimos más los derechos laborales de pobres contra pobres, vamos a poder salir de la pobreza. ¿Por qué no miramos a la riqueza y cómo está conformada y con una buena reforma tributaria le ponemos fin a esta inequidad? Interesante, Nati, muy interesante y rescatando esa frase de Eve, hoy que se cumple en 3 años de su partida a otro plano, pero que sigue estando presente, me parece clave, una remera que diga, ¿no? Protesta con propuesta, ¿no? Y así para recordarlo todos los días. Somos Radio AM 500.